para que puedan continuar y seguir con sus clases, ¿no? Que es lo más importante. ¿Cómo están mis queridas alumnas del Círculo San Marcos? Darle un saludo, ¿no? El día de hoy. Hoy día vamos a dictarle una clase que es la primera clase del Círculo San Marcos para el área de educación auxiliar, ¿no? Va a ser lo que es autoestima. Vamos a hablar un poquito de los conceptos, lo importante que la autoestima es para el niño, ¿no? Especialmente que está desarrollando. Bueno, iniciando las clases, que es el inicio número 1, les he hecho unas diapositivas, ¿no? Para analizarlo juntos y poder explicarla, en este caso el día de hoy, ¿no? Lo que vamos a avanzar, que es la primera sesión. A ver, un ratito, vamos a ver que todo esté en orden. Que esté en orden. Bien, acá lo minimizamos y listo. A ver, queridas alumnas. Bueno, antes de comenzar con la clase, ¿no? Hoy día estamos ya en los días, ¿no? Que seguimos en cuarentena. Sí, y bueno, se continúa la educación de manera remota, hacia distancia, para que puedan continuar y seguir con sus clases, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Y así no atrasarnos, ¿no? Porque ustedes también estamos cumpliendo los cursos que ustedes deben tener, ¿no? Antes, cuando ya van a trabajar a campo, ¿no? Y es bueno conocerlo como maestro. A ver, si hablamos de autoestima, ¿no? La palabra autoestima es como una valoración hacia uno mismo, ¿no? El autoquererse, el autoamarse, ¿no? El sentirte orgulloso de ti mismo. Todos esos factores se engloban, ¿no? Lo curioso es que cuando hablamos de autoestima, eso viene desde la evolución, desde cuando éramos bebés, niños, y vamos creciendo. La autoestima también se desarrolla con el tiempo, ¿no? Va madurando, va a construirse de manera lenta. También vemos que hay personas que también en esa etapa de construcción de la autoestima, ¿no? El autoquererse, autovalorarse, autorrespetarse, ¿no? Eh, Va también creciendo pero de manera negativa. Como sabemos que también crece de manera positiva, eso va a depender del entorno, del ambiente, ¿no? Del lugar donde vive, ¿no? Entonces, la autoestima es un factor psicológico importante para el desarrollo de una persona. Nos imaginaremos a ver si alguien tuviera la autoestima baja, cómo sería su desarrollo durante el proceso desde niño hasta adolescente, ¿no? Podría causar también problemas de carácter psiquiátrico, trastornos psicológicos. Uno de como aspecto social, que es una herramienta social, la autoestima, también puede influir mucho en la personalidad como parte de este proceso de evolución, ¿no? Vemos muchos casos de bulimia, anorexia o patologías que viene porque también es parte de esa autoestima que se está construyendo. Entonces, eso que nos da la ciencia, que nos da la teoría, que hay que saber construir la autoestima de un niño. Hay que saber, como un rompecabezas que vamos armando las piezas, ¿no? Para que el niño pueda tener esa fortaleza. Si a un niño le hacemos crecer la autoestima de manera favorable, estoy seguro que cuando ya sea adulto se va a desarrollar adecuadamente en su medio, ¿no? Ahora, la autoestima es fácil bajarlo, ¿no? Por palabras, conceptos, con etiquetas, insultos o varias acciones, ¿no? Ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? El famoso decir, ¿por qué no te pareces a tu hermano? ¿No? La palabra cuando decimos te ves gorda. Entonces,
todos esos conceptos golpea la autoestima. Y si la golpea, como que le estamos cambiando de una dirección, ¿no? Imaginemos una autoestima que crece de manera hacia arriba, ¿no? Nosotros así lo vamos a imaginar. Si viene una persona X, sea familiar, social, donde nos encontremos, te golpea con ciertas, podemos hablar, estímulos negativos, como el insulto o algo. Entonces, si tu curva está hacia arriba, la autoestima va a empezar a cambiar su curva hacia abajo, ¿no? Y la persona va a crecer con la curva hacia abajo de la autoestima. Entonces, así también va a funcionar. Por eso, cuando hablamos de autoestima, hablamos que es tan frágil como un cristal que se puede destruir, ¿no? Tan solamente con algo pequeño. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces los padres también afectan la autoestima, pero no es porque sean malos, es porque quizás no saben, ¿no? Porque nadie te enseña a ser padre, ¿no? Uno aprende ya. Y a veces cuando hablamos de los primeros hijos, eh, son lo que pasa porque es, para los padres, es como que su primera experiencia, ¿no? En cambio, cuando ya tienen dos, tres o cuatro hijos son distintos, ¿no? Van cambiando por varios procesos. Entonces, la autoestima es una herramienta muy importante en el aspecto social. Es una herramienta para poder defendernos ante los demás, ¿no? Un ratito, vamos a ver. A ver si sigue grabando. Perfecto. Ok, sigue grabando. Continuamos. Entonces, vamos, antes de comenzar a hablar de autoestima, vamos a hablar de unos conceptos básicos porque es psicología general, ¿no? ¿Por qué llevamos en el curso psicología general, ¿no? Nos ponemos a pensar. La psicología es muy importante para todo tipo de curso, desarrollo de todos los ámbitos científicos, ¿no? De educación hasta empresa, también en aspecto de ONG, social, en todos los lados se encuentra la psicología, ¿no? La psicología vas a encontrar en cualquier ámbito, hasta en parte de salud, ¿no? Hay un psicólogo clínico. Entonces, la psicología es muy básico, muy importante para todo. Entonces, por eso que ustedes como profesores o docentes tienen que aprender que también la psicología también lo van a necesitar, lo van a adquirir. Entonces, es muy importante para este desarrollo, ¿no? Especialmente, especialmente, ¿no? Disculpa si veo, sino que ya me ha pasado. A veces grabo y eso se apaga. Si no me doy cuenta, estoy grabando, no hubiera conseguido. A ver, un minuto. Minimizamos, acá vamos a minimizar. Perfecto. Ya, continuemos. Entonces, sí, vamos a hablar un poquito de psicología general, pues como concepto. Es lo básico que tienes que saber, ¿no? Estamos de acuerdo que en el aspecto educacional o en el ámbito educativo, la psicología se utiliza mucho, mucho, mucho porque los alumnos, para poder, en este caso, manejar al grupo de humanos o grupo de personas, hay que saber un poquito de psicología, ¿no? Entonces, como profesoras también, para poder estimularlo adecuadamente a los niños, hay que saber psicología, ¿no? Porque de todas maneras es parte de. Entonces, vamos a hablar de unos pequeños conceptos. ¿Qué es psicología? Mi nombre es Giancarlo Marzano. No me presenté, soy psicólogo de profesión, ¿no? Cercando, y bueno, hoy día vamos a llevar los cursos correspondientes. A ver, ¿qué es la psicología para ti? No, no pongo acá Homero Simpson, ¿no? Un tema que nos dice, ¿qué es psicología? Ahí está la interrogante, ¿para qué es? Todos me dirán, es una ciencia, estudia la conducta humana, estudia el comportamiento, ¿sí? Es todo eso, y mucho más todavía. La psicología es más allá, es todo un ámbito, el aspecto mental, ¿no? Entonces, una pequeña definición es, ¿qué es la psicología? Obviamente vamos a ponerlo lo que significa los griegos, ¿no? Psicología lo dividen en dos, psique,
como dice, igual alma, logos significa tratado, ciencia. Entonces, el significado en total, para los griegos, la definición de psicología era la ciencia del alma. Antiguamente la psicología se consideraba como solamente un pensamiento filosófico, no era una ciencia. Después se transformó en ciencia cuando pasó el tiempo, cuando ya podíamos observarlo. Pero en ese momento, ustedes imaginen en la época griega, ¿cómo podías observar a ver el alma? ¿Lo puedes ver el alma? Es un tema, ¿no? No puedes ver el alma. Por ende, no puede ser ciencia, porque eso no lo puedes explicar. Era lógico. Por eso que los griegos, como un solamente pensamiento filosófico, dividió la psique, el alma, la psique, lo que llevamos adentro. Y ahorita hablamos mucho de alma, ¿no? De espíritus, alma. Es porque de ahí nace ese concepto, alma, ¿no? Pero con un favor con un término de psicología. Logos, ciencia tratada. Por eso se llama la ciencia del alma. ¿Cuál es la definición conceptual? ¿Qué nos dice la diapositiva? La psicología trata de la conducta del hombre, de sus experiencias íntimas y de las relaciones entre ambas. Mira, acá me está asociando tres cosas como concepto de la psicología. Estudia la conducta humana o la conducta del hombre. Dos, estudia no solamente la conducta, también la experiencia íntima. Cuando hablamos de experiencia íntima, me están relacionando con el aspecto emocional, o sea, conducta, emoción. Ahora, no solamente abarcamos conducta, emoción, también nos dice del entorno, o sea, de la relación, de la interacción. Por eso le hablamos de las relaciones entre ambas, ¿no? Entonces, toda esa relación, tanto la conducta humana como la experiencia, ambos tienen un concepto que van de la mano, conducta, emoción, y esa relación entre ambas nos da como el concepto de psicología. Si no, si nos ponemos a pensar, las emociones, ¿no? Es como que una respuesta, ¿no? Que nace de nuestro cuerpo, ¿verdad? No lo controlamos, pero es de alta intensidad la emoción, ¿no? Y todo lo tenemos, ¿no? Y si hablamos, nosotros somos seres, o el 80% somos más emocional, ¿ah? Que cognitivo, ¿no? Porque las emociones son lo que rápido nos hace reflejar. Por eso somos, o nos consideran seres humanos, ¿no? Los animales, ¿sí? ¿Tendrán emociones? ¿Qué creen ustedes? Todavía hay estudios que dicen que sí, ¿ah? Sí hay ciertas emociones se ven en los animales. También dicen que los animales son pensantes, ¿no? Hay varios estudios, ¿no? Pero yo pienso que sí hay algo, ¿no? Algo de emoción, algo de pensamiento, ¿no? De los animales. Entonces, el ser humano también es un animal, pero no es un animal pensante, ¿no? Es lo que nos va a relacionar. Ahora, ¿qué nos dice también la psicología? Que también se ocupa en la PPT de los órganos que ejercen influencia sobre la experiencia y el comportamiento y de las y de las conexiones de esta con el medio ambiente. Warner Wolf nos dijo eso. Mira, curioso en este concepto, queridos alumnos, cuando hablamos de psicología, ya conducta o emoción, acá me mezcla también que hay importante experiencia. Claro, para que el ser humano haga conductas y emociones, tiene que tener una experiencia previa. ¿De dónde? De su ámbito familiar, de su ámbito social, ¿no? De su entorno en sí. Entonces, todas esas conexiones, ¿de dónde nace? Como dijo Werner Wolf, del medio ambiente. Mira, acá hay un concepto muy interesante, ya no se dicen de alma, como concepto griego, pero sí nos habla ya de un contexto más allá, ¿no? Más analítico. Conducta, emociones, experiencia del medio ambiente. Mira, ya vamos encajando el concepto de psicología. Continuamos. Concepto número 2. Explica cómo percibimos, aprendemos, recordamos, resolvemos problemas, nos comunicamos, sentimos, nos relacionamos con otras personas
desde el nacimiento hasta la muerte, en relaciones íntimas y en grupos. En el segundo concepto nos están hablando ya no de emociones ni de conducta, ya va algo más allá. O sea, efectivamente, ¿no? Si en el anterior concepto nos habla del estudio, porque la psicología se trata de la conducta del hombre, entonces acá nos habla de un contexto más desde el punto de vista personal, ¿no? Cómo percibimos, cómo aprendemos, cómo recordamos, cómo resolvemos problemas, cómo interaccionamos, cómo vamos a interaccionar con los demás, cómo nos relacionamos con otras personas, desde que nacemos hasta la muerte, ¿no? Entonces, ya te habla de un contexto más personal. Hablamos relaciones, como dice, íntimas y en grupos. O sea, qué curioso. Si vemos un grupo de sociedad donde hay un grupo de personas, ¿vamos a ver psicología? Sí, porque vamos a ver conducta, vamos a ver experiencia, vamos a ver si uno percibe. Cuando hablamos de percibimos, ¿todos percibimos igual? No, todos tenemos nuestra propia percepción, todos también tenemos nuestra forma de aprender, todos tenemos nuestra forma de recordar. Entonces, todo ese contexto es parte de la psicología, ¿no? Parte del estado mental que nos da, ¿no? En este caso, que está en nuestro cerebro, nuestro estado mental, que eh, nos va a poder tener uso de la razón, ¿no? De lo que estamos viviendo y en este caso lo que estamos teniendo es experiencia. Entonces, eso se va a relacionar constantemente. Hay otro concepto que nos dijo Morris y Maiston en 2005. Ya no me habla de percibimos ni aprendemos. Acá nos dice medir y explicar la naturaleza de la inteligencia, la motivación, y la personalidad. Aquí voy a poner un paréntesis. Psicología también nos está hablando de tres factores importantes. Inteligencia, ¿sí? La inteligencia es parte también dentro de la parte de los estados mentales, estados de la conciencia. La inteligencia es parte de motivación. Sí, la motivación también es parte y es otro concepto que también estudia la psicología, ¿no? El significado que es motivarse, que es motivación personal. La personalidad, indudablemente. Todos tenemos diferentes personalidades, ¿no? Entonces, también la psicología nos va a hablar de la personalidad. Nosotros, como nos dijo una vez un psicólogo, todos no somos iguales, sino todos tenemos nuestra forma de ser. ¿Sí? A eso le engloba la personalidad. ¿Qué nada más nos dice? Así como las diferencias individuales y de grupo. Esto también puede concentrarse en las perturbaciones mentales y emocionales, los problemas personales y sociales, la psicoterapia o en mejorar la moral y las relaciones de grupo. Nos habla de inteligencia, nos habla de motivación, nos habla de personalidad, también nos está hablando que somos diferentes. Mira cómo los conceptos que estudia la psicología, pero también nos va a hablar de algo importante, las perturbaciones mentales y emocionales. ¿Curioso? Sí, la psicología pues lo estudia. La pregunta es, ¿nosotros, existen personas que están sanas mentalmente? Yo creo que no, ¿no? Y estoy seguro que ustedes también me van a decir que no, porque nadie es sano mentalmente, porque la mente también es frágil. Entonces, imagínate las perturbaciones, también la psicología lo estudia, ¿no? Parte de problemas personales y sociales. Todo ese grupo también es parte de la psicología porque afecta a nuestra psique, que como hablamos los griegos que decían, alma, ¿verdad? Me afecta a nuestro psique. Bien, continuemos. Un ratito vamos a ver si está grabando. Tengo que verificar. A ver, hasta ahorita todo va bien. Perfecto. Continuamos. Entonces, cuando la psicología se volvió ciencia, es gracias a tres términos básicos.
se volvió ciencia porque tuvo un método científico, o sea, tuvo un paradigma en este caso, tuvo una teoría. Se volvió también científica porque, porque la psicología se desarrolló porque nosotros podíamos observar las conductas. Las conductas son observables, yo puedo ver conductas y también lo puedo medir. Hay una diferencia cuando hablamos conducta, acabo de decir un paréntesis, y comportamiento, ¿no? Primero quiero dividirlos. El comportamiento es el conjunto de conductas. La conducta es una acción. Por ejemplo, si ustedes ven a una persona quizás levantando un cuaderno, yo estoy haciendo una acción, ¿verdad? Pero si hago el conjunto, levanto un cuaderno, levanto, no sé, el celular, levanto el mouse, entonces yo estoy haciendo un conjunto de acciones. Esas conjuntos de acciones estoy haciendo ahorita un comportamiento. Y si tú me observas, tú pensarías, este está buscando algo, se le ha perdido. Entonces ya interpretamos lo que se está dando. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros interpretamos el comportamiento gracias al conjunto de conductas. Entonces, por esa razón es que cuando la conducta se observa o podemos observarlo, entonces ya se dijo que podemos analizarlo. Entonces, por eso es que sé que la psicología, gracias al acceso a esa observación, se transformó en ciencia. Y también hay un tercer término básico en la psicología, procesos mentales. Cuando hablamos de procesos mentales, hablamos de procesos internos, o sea, no lo vemos, pero sabemos que adentro de la mente hay toda una síntesis y análisis que se denomina procesos mentales. Nuestro cerebro procesa la información, procesa todo lo que recibe del medio o del estímulo. Entonces, por eso que hablamos de un procesamiento, proceso de información, existen procesos mentales. Ahora, esos procesos mentales van a entrar a través de los cinco sentidos, ¿no? El gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído, ¿no? Hay otro tercero que es lo que es la cinética que sentimos. Entonces, todos esos sentidos nos va a abordar como procesos mentales. Unidos los tres términos, ciencia, conducta y procesos mentales, entonces podemos decir que la psicología se hizo ciencia. Continuemos. Entonces, carácter científico de la psicología. Adscripción a los principios del método científico que contempla diversos procedimientos para estudiar los fenómenos, siendo el experimento uno de ellos. Acá podemos ver todo un conjunto de acciones, ¿verdad? Acá en el PPT, una persona escribiendo, una persona observando estrellas, microscópico, entonces una persona revisando el químico y ahí comenzó, descubrí una bacteria, descubrí las estrellas, descubrí la escritura, descubrí todo gracias porque todo ese proceso se conoce como un método científico. Todo lo que observo, todo lo que veo, todo lo que analizo, va a transformarse como método científico porque me va a dar una interrogancia o me va a dar un resultado. Entonces, por eso que se conoce carácter científico como se va a contemplar como procedimientos o diversos procedimientos para poder estudiar un fenómeno. Continuemos. Entonces, el objetivo del estudio científico del comportamiento va a considerar lo siguiente. Primero, descripción. Segundo, explicación. Tercero, predicción. Cuarto, control. Gracias a esos cuatro ítems que son descripción, explicación, predicción y control, podemos decir que existe un estudio científico porque hay esos cuatro objetivos. Entonces, gracias a esos cuatro ya se puede dominar que la psicología es ciencia.
así como las matemáticas, así como la literatura, así como la historia, esos cursos también se conocen como ciencia, pues la psicología también es ciencia porque también tiene esos cuatro aspectos. Bien. Objetivo del estudio científico. ¿Qué significa descripción? A través de la descripción de la conducta, mediante la investigación con seres humanos o con ensayos experimentales con otras especies, logramos comprender mejor de lo que se puede considerar como normal y anormal. ¿Qué nos da a entender esto? Que gracias a la observación, gracias a la descripción también, porque observamos y describimos, ¿verdad? Todo hechos o fenómenos. En este caso, la psicología, para que sea transformada en ciencia, ha tenido que nosotros analizar una descripción de la conducta de los seres humanos. Hemos ensayado, como también quizás en los ensayos ha salido error o ha salido que es correcto. Entonces, gracias a todo eso, ya tenemos una identificación cuando hablamos o considera cuándo es una conducta normal y cuándo es conducta anormal. Entonces, como dice acá, observo en estos momentos que los alumnos están bien sentados y mirando al profesor. Por ejemplo, ¿no? Este ejemplo que les pongo, ¿verdad? Entonces, hay una observación, ¿verdad? Que estamos nosotros teniendo. Y ya de solamente a partir de una observación ya estamos describiendo. Entonces ya estamos haciendo ciencia. Ustedes también al momento de dictar las clases también van a observar, van a describir, están haciendo ciencia para la intervención. Segundo aspecto, ¿qué significa explicación? Explicación del comportamiento. ¿Por qué las personas se comportan como lo hacen? ¿Qué factores contribuyen al desarrollo de la personalidad y los problemas de salud mental? ¿Verdad? Acá hay una imagen, ¿verdad? De un niño, ve la vela, su conducta es soplar y apaga la vela. Entonces, ahí viene la explicación. ¿Por qué el niño está soplando la vela? Entonces, todo método científico siempre va a nacer de una pregunta para poder resolverlo. Por eso se nace la explicación. Para hablamos como estudio de métodos científicos, para que cumpla ciencia, fue primero descripción y tiene que haber explicación para todo eso. Debe haber una causa o efecto. Bien. Ese tercer punto, que es la predicción, es otro objetivo del estudio científico del comportamiento. Una vez que hemos entendido más sobre lo que sucede, o sea, ya sabemos, ya hemos observado el fenómeno y ya lo hemos descrito, entonces ya sabemos más, podemos usar la dicha información para realizar predicciones sobre el cuándo, el por qué y cómo podría volver a ocurrir un comportamiento, o sea, como todo ciencia. Así, por ejemplo, que estamos viviendo en pandemia, ¿correcto? Para poder detectar el virus hemos tenido que investigar cómo funciona su patrón, ¿verdad? Por ende, ya lo hemos observado, ya lo hemos descrito y ahora estamos buscando la predicción. ¿Para qué? Para poder evitar cómo evitar los riesgos y cómo podemos curarlo, ¿no? Entonces, la idea de la predicción, en este caso, es de la información que ya sabemos, en este caso que es el comportamiento que ya sabemos, ¿no? Ya podríamos predecir cuándo, por qué y, y podría volver a ocurrir este fenómeno, ¿no? O sea, ya estamos prediciendo para eso, o sea, para que ya no vuelva a pasar, ¿no? Pues hablamos de predicción, nos da una visión al futuro, porque ya tenemos la información previo, por ende, nos toca ahora predecirlo para prevenirlo. Bien, entonces en el tema del comportamiento, la predicción, ¿no? Nosotros ya nos da un índice de predicción, por qué el niño se comporta, cuál es la causa de esto, cuál es la causa del otro. Entonces todo eso ya nos da una visión de predicción. Bien. Y el cuarto punto es control y modificación. Finalmente, y quizás lo más importante, la psicología se esfuerza por cambiar, influenciar y controlar el comportamiento para poder realizar transformaciones constructivas y duraderas en la vida de las personas. Entonces, ¿qué nos va a entender eso? Que ya, como ya lo hemos predecido, ya lo hemos observado, ya lo hemos descrito, ya lo hemos predecido, pues ahora también lo tenemos que controlar y modificar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos la información y como ya sabemos,
cómo se da el fenómeno, hay que transformarlos de manera constructiva. Entonces, gracias a esos criterios que estamos hablando, se da lo que hablamos psicología como ciencia. Bien, continuemos. ¿Qué vamos a describir? Primero, recopilamos datos. En este caso es la conducta. Obviamente la medición es directa porque la conducta lo puedo ver. Por ende, es directa. Esa es en la psicología. Las funciones mentales, la medición es indirecta porque no lo observamos, no lo vemos, ¿no? Pero por eso se considera que su tipo de medición es indirecta. Luego que lo describimos, así funciona en el contexto de la ciencia, ¿no? Nace de una interrogancia, recopilamos datos, lo describimos y buscamos la forma de medición. Si no hay medición, no hay ciencia. Por eso que, en otras palabras, si la psicología no podríamos observar las conductas, sería solamente pensamiento filosófico. Cuando ya si la psicología se fue de la filosofía, gracias porque se transformó ya en una ciencia porque ya se podía medir. Lo describimos, ¿qué va a pasar en la explicación? Nos va a generar una hipótesis, ¿no? Establecimiento de una red de relaciones causa-efecto. La hipótesis es como la pregunta, ¿no? Que viene al caso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué se comportan las personas humanas de esta manera? Una hipótesis, por ejemplo, ahorita para investigar sería, por qué los seres humanos no respetan el tema de cuarentena? Es una conducta del ser humano. Entonces, es una pregunta como una hipótesis, puedo decir, quizás porque nos falta bastante cultura el tema de prevención. Es una simple hipótesis, busco la explicación, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Son sometidas a pruebas mediante experimentación controlada. Luego, cuando ya lo explicamos, predecimos. Si una H es acertada, descubrirás que ha de suceder en situaciones relacionadas. Entonces, la idea de la predicción, como dije, es adelantarse, acertar, ¿no? Acertar el fenómeno, ¿no? Porque lo vamos a descubrir. Entonces, acertamos para la medida, lo vamos a acertar, en este caso para la medida de control. Lo vamos a descubrir, por ende, nos vamos a adelantar, porque estamos controlando el fenómeno. Cuando ya lo predecimos, ya podemos pensar en la medida de control, ¿no? Si a un ejemplo, ¿por qué las personas salen, por ejemplo? Yo de un inicio, en tema de la cuarentena, estoy observando la conducta, por ende la medición es directa, ¿verdad? Porque veo que las personas salen sin mascarilla, salen sin medida preventiva. Mi implicación, falta mucha cultura, el tema de cultura de prevención. Mi predicción, ¿cuál sería en ese aspecto? Que veo que todas las personas de tal mercado veo que salen por más frecuencia. Entonces, esa es mi predicción, ¿no? Y todos los días van a hacer lo mismo, porque no, quizás no hay un orden de estado que dirija, de control. Entonces, hay una predicción. Me estoy adelantando el por qué. Y cuando ya sé eso, hago el medio control. Quizás más tema de sensibilización, trabajar más con las fuerzas de control para que puedan prevenir eso, pero de manera pacífica, más no de violencia, ¿no? Entonces, ya estoy buscando en este caso el aspecto de intervención o control. Entonces, gracias a esas cuatro acciones, perdón, ítems, ya se puede conocer o ya se puede decir que estamos hablando de ciencia. Un ratito quiero verificar un ratito el programa si está grabando sin ningún problema. A ver. Sí, no hay ningún problema. Muy bien. Tengo que revisar de vez en cuando, porque ya me ha pasado que cuando estaba dictando clase, se me, se me, se me pagó. Entonces, a ver. Muy bien. Acá nos quedamos. Continuemos. A ver, chicas. Entonces, la psicología no nació solo, ¿no? La psicología se ayudó de muchas ciencias para que pueda existir como psicología como ciencia. O sea, hay varias áreas o ciencias que mucho nos acompañan en todo el estudio. Uno de ellos es la física, ¿no? La física es básico y está en todas partes, ¿no?
Desde que nosotros corremos, desde que tiramos una pelota, todo es física, ¿verdad? La fisiología, sí, el tema de conocimiento del que hay dentro del ser humano. Tenemos cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los músculos, todo. Hay una fisiología interna. La psiquiatría también, ¿no? Cuando hablamos de patología de la salud mental, ¿no? Entonces, eso también nos ha generado a la psicología ese rica información para poder convertirse en ciencia. También la psicología saca información desde la química, ¿no? Porque cómo funciona el ser humano, el cerebro, todo es una química adentro. La antropología también, ¿no? Cuando hablamos de aspecto cultural, ¿no? ¿Cómo nació el hombre? La antropología habla de la ciencia que estudia el hombre. Entonces, en el mundo, ¿no? Desde cuando se inició, ¿no? Entonces la antropología nos da un aspecto cultural de cómo es el comportamiento humano a través de la historia, ¿no? La biología también, cómo funciona en este caso, ¿no? Nuestras células, nuestro sistema, ¿no? De la parte de la célula más fundamental, ¿no? La lingüística, sí, parte de la cómo nos comunicamos, cómo, cómo, cómo interaccionamos, a través de qué lenguaje. La filosofía, indudablemente, es uno de las ciencias que siempre se utiliza mucho, ¿no? El pensamiento filosófico, ¿no? Los pensamientos de Platón, Aristóteles y demás filósofos buenos, cuando quería buscar conceptos. Entonces la psicología se avaló también de esa parte de la ciencia. Estadística, sí, porque todo hay un estudio sociodemográfico, un estudio eh, con variables observables matemáticamente dentro para poder tener, ¿no? Un resultado o una apreciación más objetiva, ¿no? La sociología, sí, fundamental. Lo que nos ha estudiado cómo son las sociedades, cómo interacciona en la sociedad el ser humano con la conducta humana. Entonces, todas estas ciencias han colaborado para que sea psicología. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia, pues, de la psicología, queridos alumnos. ¿Qué nos dice la historia de la psicología? Primero hay una historia de raíces. Nos hablan de los filósofos. Primero nace la filosofía del mundo griego, ¿no? Cuando hablamos que la psicología solo era alma. Todo ese pensamiento fue hasta el siglo XIX. Mira, 19 todavía se pensaba el alma, casi todavía se conocía como ese concepto, del concepto griego, mira cuánto tiempo tiene, ¿no? Como hablando de alma, ¿no? En el siglo XVII recién ya se cambia el alma como mente, ¿no? Ya se sabía que el ser humano tiene una mente. Ya les voy a explicar más detalladamente. A partir de la mente del siglo XIX ya nos dio una noción de fisiología, o sea, que hay un cerebro, que hay una parte de nosotros internas neuroquímico que funciona. Entonces, desde ahí nace método científico, pues. A fin, recién en el siglo XX se conoce parte como un método científico. La psicología es una ciencia joven, es una ciencia muy joven, que va a partir en muchos aspectos de las raíces. Ahora, a partir del siglo XX ya se habla de conducta, y efectivamente de conducta y su método científico. Parte de eso. Así funciona el contexto de la raíz. Entonces, cuando vamos de base filosófica, vamos a hablar de tres personas importantes. Platón, el famoso solo sé que nada sé. Aristóteles decía, el grandioso del Internet es que puedes citar a cualquier persona y prácticamente nadie revisará la veracidad de la fuente. Aristóteles. Y Descartes, pienso, luego existo. Acá han puesto un meme con eso, pienso, lo subo para el Face, me hago un selfie y luego existo, ¿no? Es un tema más sarcástico, ¿no? Más gracioso, como piensa Descartes, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de nuestro estimado Platón. ¿Qué nos dijo Platón? Platón pensaba que la psicología era un dualismo. O sea, ¿qué significa dualismo? Dos, alma y cuerpo. Pero ¿sabes qué decía él? Decía que el alma y el cuerpo tienen relación, porque decía que el cuerpo es igual a la prisión del alma. Mira cómo se pensaba, por eso que en la foto figura un alma suelta y el cuerpo para Platón era una prisión. Desde ahí nacen los conceptos primitivos de la psicología, ¿no? El hombre es
cuerpo igual a prisión. Así lo conocía Platón en tiempos griegos. Luego llegó Aristóteles y dijo, espera un momento, le dijo a Platón, ¿no? Cambió el esquema de la psicología, como si se lo sistematizó el estudio del alma, ¿sí? Decía, estoy de acuerdo contigo, nosotros somos alma, y él decía, pero ese es el principio de la vida. Mira cómo es el contexto diferente a Platón. ¿Ah? Para Aristóteles decía que el alma es el principio de la vida y que ese alma se divide en tres niveles. Alma racional, alma sensitiva, alma vegetativa. Cuando hablamos de un alma racional, hace síntesis al pensamiento. Dice que todo ser humano que piensa está utilizando su alma racional. Mira cómo es su analogía de ella. Su alma sensitiva hace referencia a la sensación y movimiento. Por eso que el ser humano tiene tanto pensamiento como siente y también mueve. Y hablaba de alma vegetativa, que hablaba de la nutrición, crecimiento y reproducción. Esas tres variables hacía el alma, decía. Entonces, le dio razón a Platón, que está bien, es alma, pero esa alma también tiene internamente tres áreas que se dividen, ¿no? Y de esa manera, para él, se estaba dando un inicio del concepto de la psicología. Y es válido, porque si nos podemos pensar, tenemos un alma racional que nos da pensamiento, ¿verdad? Pero también tenemos un alma sensitivo que también se aguarda las sensaciones y también están las emociones, que más adelante ya se va a hablar como emoción. Pero también lo tenemos que a veces el alma sensitiva se desborda, como que cambia al alma racional. Y por eso que a veces hacemos conductas y cuando lo hacemos decimos la palabra, uy, ¿qué hice, no? Parte de eso. Bien. Y el alma vegetativo, que es la nutrición, bueno, crecimiento, porque es parte de la necesidad básica. Entonces, a él, Aristóteles dividía el alma de esas tres maneras. Descartes. ¿Qué nos dijo Descartes? Ya Descartes cambió ya a un método más científico, ya hablaba de la psicología que es uno de los predecesores de la psicología científica, porque ya él nos hizo un concepto muy interesante. Él divide, ya no decía alma, o sea, decía para Descartes, basándose en Platón y Aristóteles, decía, espérate, esto no es alma, esto es algo más. Entonces, y divide el alma y dice, no, estos son actos humanos que lo conoce como comportamiento. Podemos decir que por Descartes ya hablaba que dentro, como concepto de psicología, que nosotros, el ser humano, tenemos comportamiento. Mira cómo era el estudio, porque todo se basa en el ser humano, ¿eh? Tenía comportamiento. Y ese comportamiento se divide en dos. Actos involuntarios, que se conoce tu cuerpo, y actos voluntarios, que se conoce como mente. ¿Qué nos debe entender en un concepto? Si te dan cuenta, actos involuntarios se refiere a automatismo, mecanicismo, reacción innata a estímulos externos propios de animales. O sea, ¿qué te dice? Que tú no lo controlas. Tus actos involuntarios se desbordan y no los controlas, no los manejas. Pero si hablamos a los actos voluntarios que ya habla como mente, habla cuerpo y mente, ¿eh? Nos habla de un cuerpo y nos habla de una mente. ¿Qué nos dice? Dirigido por la mente, fruto de reflexión, decisión y específicos humanos. O sea, ¿qué nos significa eso? Para Descartes decía que para que el ser humano tenga un control de sus comportamientos era necesario manejar los actos voluntarios a los actos involuntarios. O sea, tu mente que maneje el cuerpo. ¿Sí? Y si nos ponemos a pensar, eso es cierto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, a ver, eh, les ha pasado que cuando estamos muy molestos hacemos actos involuntarios? No actos voluntarios. Solo hacemos actos involuntarios porque nuestro cuerpo nos controla. Entonces, ¿cuánto ha pasado eso? Y cuando ya la mente brota o ya te dice, espera, ¿qué has hecho? Ya pasa a ser actos voluntarios, porque tu mente está empezando a trabajar con tu cuerpo, porque al inicio tu cuerpo trabaja tu mente,
pero a veces sucede y a veces sucede eso. Y eso es cuando sufrimos algo grave, un impacto grave pasa. Pero la idea es para Descartes nos da a entender un concepto de que tu mente debe controlar tu cuerpo. Entonces, por esa razón, le pone la terminología de actos involuntarios y actos voluntarios. Y válido para eso. Continuemos. Entonces, luego de todo este proceso, ya en el siglo XXI, como vimos en la diapositiva, ya hablamos de uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escuelas psicológicas que ya transformó la psicología de una manera muy, muy, muy grande, muy bárbaro, como ciencia. Tenemos la escuela psicológica estructuralismo, tenemos la escuela psicológica funcionalismo, tenemos la escuela psicológica gestal, tenemos la escuela psicológica psicoanalítico, la escuela psicológica conductista, la escuela psicológica cognitivista o la escuela psicológica humanista. Estas 7 escuelas tienen sus propios enfoques y objetivos a- al concepto de la psicología o cómo ve la psicología. Entonces, gracias a ellos, podemos decir que nace la psicología como ciencia. Comenzamos con el estructuralismo. Su principal fundador fue Wundt en el año 1832 a 1920. Él como fundador de la psicología, gracias a él, a Wundt, nos dio un enfoque y él hizo que la psicología deje de ser filosofía y lo transformó en ciencia. Y por eso que gracias a su enfoque y a su investigación, la psicología lo volvió como una ciencia, que ahora se utiliza en todo momento psicología, ¿no? En el colegio, en el ámbito clínico, en el ámbito organizacional de empresas, en todos lados, porque gracias a su método o gracias a su investigación, independizó la psicología. ¿Por qué? Porque en el año de 1879, como dice la diapositiva, Leipzig es un lugar de Alemania, creó el primer laboratorio experimental en psicología. Su método del estructuralismo de Wu fue la introspección, que significa mirar hacia adentro. O sea, lo pongo en enfoque que la psicología no se enfocó en lo externo, se enfocó lo que pasa internamente en el ser humano. Su objeto de estudio más se va, como dice acá, a los contenidos de la mente. Y él dividió en 3 aspectos cuando quiere estudiar la psiqui del ser humano. Sensación, que hablamos estimulación o órganos sensoriales. Imágenes, que hablamos sensación sin estímulos ni estimulación. Y hablamos de sentimiento. Y acá hay una frase que hablamos o hace referencia que el ser humano es emoción o tiene emoción. Entonces, gracias a esos 3 métodos, qué curioso, sensación, sí, y eso lo va a detectar nuestros sentidos. Imágenes, sí, porque el cerebro siempre va a dar imágenes de lo, perdón, de lo que vemos. Sentimiento, sí, porque va a haber emoción. Parte de eso va a englobar o nos va a dar su enfoque más científico, ¿no? Pasamos. Luego tenemos la siguiente escuela que nos habla, bueno, del mismo, ¿no? Del tutorialismo. Gracias a la investigación de Wundt, nos dio a la psicología una estructura básica de la mente humana. O sea, él ya nos ha creado o gracias a su teoría nos dejó un estudio de cómo está construida la mente del ser humano. Habla de que dentro de la mente humana se puede descomponer sus componentes elementales y eso curiosamente lo conoce como químico de la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el estructuralismo nos habla que internamente cuando tenemos un desequilibrio, mira la psiqui, eh, ese desequilibrio es porque han tenido una desorganización mental en tu estado, dentro de tu mente
que ha generado todo ese cambio. Hombre como ser pasivo con sensaciones, lo de nada, ¿no? Su método de la psicología fue la introspección que se conoce como autoobservación. Es un tipo de método, ¿no? Cómo tú te observas hacia uno mismo, cómo te ves, cómo te sientes. Entonces, esa autoobservación, porque su enfoque no se estudió mucho el medio ambiente, se estudió mucho qué pasa internamente en la mente. Con rigurosos controles experimentales, así hizo la autoobservación, así descubrió que hay una observación mental, sujeto a entrenados, sus propios discípulos, porque él los entrenaba, y la única realidad cierta es la experiencia inmediata de los hechos de la conciencia patentes para el sujeto. Gracias a todos esos tres aspectos, él sacó un estudio de manera introspectiva, porque podemos decir que sus discípulos fueron su aspecto experimental, ¿no? A ver cómo procesaba una información, ¿no? Y qué pasaba cuando yo le decía algo, a ver cómo él lo entendía, cómo lo procesaba, qué pasaba internamente, si lo entendía bien o lo entendía mal, ¿no? Entonces todo ese proceso interno es lo que nos da como estudio el estructuralismo. Ahora, funcionalismo. Su representante es Wim Jens. Wim Jens, en el año 1842, como dice aquí en la diapositiva, murió en 1910, criticó a Wundt, si es verdad, que nos dice, no podemos ver la mente sino los comportamientos. O sea, que nos decía, estoy de acuerdo contigo que hay algo internamente en la mente, le decía a Wundt, pero le decía, Jane le decía, pero eso no es ciencia. ¿Por qué? Porque eso no lo podemos observar. Hay que observar su comportamiento. Cuando tú observas su comportamiento, yo recién puedo decir que es ciencia. Por eso le hablaba, por eso esa escuela que él fue el representante se conoció como funcionalismo, porque el cerebro es funcional, tiene que tener funciones. Por eso le puso el nombre de funcionalismo. El comportamiento, punto central de su teoría, básico. O sea, él estudiaba el comportamiento del ser humano, ¿no? Parte de eso. También estudió la mente, pero como conciencia, o sea, decía que todo era integral, mas no dividido. O sea, que la mente era una sola, era tu conciencia, y esa conciencia no puede estar dividida, porque solo funciona de manera integral. A eso se refería cuando hablaba Wu. ¿Cuál fue su objeto de estudio? Los mecanismos de la mente para adaptarse a las exigencias del medio ambiente, es decir, cómo funcionan los procesos mentales que nos permiten realizar las distintas acciones del día a día. Lo que nos dice como objeto de estudio de él, de William James, decía, ¿cómo funciona tu mente ante un evento? Yo observaba cómo funciona a través del comportamiento. Entonces, él no partía mucho de comportamiento, sino él describía o decía que si tú te comportabas algo, ¿qué pasa? ¿Cómo funcionaba tu cerebro en ese momento? Si una persona tenía una conducta, un grupo de, perdón, un comportamiento, decía cómo funcionaba ahorita tu sistema mental. Por eso que su objeto de estudio fue, fue cómo funcionan los procesos mentales. Como dice acá, el objeto no hay que buscar el que hay en la mente, sino cómo y el por qué, cómo funciona la mente, para qué sirve, mente como función adaptativa, según Darwin. Darwin recuerda que nos hablaba del tema de la evolución, ¿no? Que en la evolución nosotros nos adaptábamos el cuerpo en base al medio ambiente. Entonces, era funcional. De ahí también partió el funcionalismo, de las teorías de Darwin, ¿no? Que decía que la mente pues se adaptaba, ¿eh? Y es verdad, porque su objeto de estudio, si nosotros nos ponemos a pensar, si nos vamos, por ejemplo, vivimos en otro país, con otro idioma, ¿te vas a adaptar? Sí, porque tu mente está preparado para las funciones adaptativas. Entonces, el funcionalismo te hablaba de eso. Entonces, el cerebro es funcional porque también se adapta a eso. El hombre como sujeto activo y comprometido con su entorno. Su método. Él también maneja la introspección, en este caso. Él describe las los objetivas del comportamiento, ¿ya?
hablaba de pruebas mentales, hablaba de cuestionarios, ¿no? A veces nosotros los psicólogos utilizamos muchas pruebas mentales sacadas del funcionalismo, porque parte de un tema de cómo funciona tu cerebro, ¿no? Y nos da un resultado. Bien. El siguiente escuela, que es la tercera, que es la Gestalt. La Gestalt, Weidner, en 1880 a 1943, más o menos, es uno de los representantes de esa escuela. Nos hablaba que, ¿qué nos dice? Las propiedades del todo son más fuertes y prioritarias con las partes. O sea, para la gestal es como un círculo. Y decía que todo el círculo se integra. Todo el círculo es formado por la suma de sus partes. Al momento de juntarlas, hacía una gestal, ¿no? Entonces, él tenía más un enfoque, en este caso, del todo, es gracias a la suma de sus partes, ¿no? Entonces, la mente para él, o el cerebro, o el sistema nervioso, la mente del ser humano funciona como un todo. Y dentro de eso hay también partes internas para poder dar nuestro estado de conciencia. Entonces, eso es lo que nos hablaba. También su punto de vista de comportamiento. Se observaba el comportamiento del ser humano, pero la mente era todo integral. Todo es todo, funciona de manera en conjunto. Si algo se alteraba, todo la gestal o todo el estado de conciencia había conflicto. Por ende, no hablaba de una división. El objeto de estudio decía los mecanismos de la mente para adaptarse a las exigencias del medio ambiente, ¿no? También hablaba de un tema de adaptación, ¿no? Nos hablaba de que el cerebro tiene mecanismos ya preparados, todos los elementos, la suma de sus partes hace un todo. Entonces todo eso hacía que la mente podía adaptarse al medio ambiente que el ser humano iba a relacionarse, ¿no? Ahora, nos hablaba el tema de cómo funcionan los procesos mentales, ¿ya? Y que siempre nos hace realizar distintas acciones día a día. Qué curioso con el tema de la gestal. Si te pongo un ejemplo, ¿no les ha pasado, por ejemplo, que a veces cuando caminamos por la calle y vemos un evento fuerte, no le damos importancia y vamos de frente, ¿no? Y sin querer porque estamos pensando en otra cosa, ¿no? Pero cuando ya estamos en casa, nos vamos a pensar, uy, ¿qué le va a pasar a ese señor que hemos observado, que fue algo impactante para ti? Pero inconscientemente ha sido impactante porque tú no te has dado cuenta. Entonces, ¿qué dice la gestal? Que en ese momento te va a generar mucho incierto, mucha ansiedad porque no has completado el círculo. O sea, no has resuelto la interrogante de tu cerebro porque se ha quedado incompleta por un hecho o una situación importante. Es igualito, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con el tema del dinero, ¿no? Tú vas y ves una billetera con un dinero, con plata, por ejemplo. Tú vas y caminas y tú ves que no es nadie, pero dices, no, no lo voy a recoger, ¿de quién será? Y te vas, pero no fue importancia. Pero pasan los días, pasan las horas, perdón, y dices, pucha, y si lo hubiera recogido, pucha, y si lo hubiera, ay, cuánta plata hubiera sido. Entonces, ya te generó una nostalgia, una ansiedad, entonces porque eso es un todo, el cerebro es un todo y la suma de sus partes, todo es integrado, entonces por ese elemento, une tu parte del cerebro, se ha desequilibrado. Entonces, y si tienes, o en este caso, llegas a tener problemas psicológicos, te genera mucha ansiedad ese evento y lo puedes hasta recordar de manera inconsciente. Entonces la gestal te habla mucho de esto. La Gestalt es un fundamento de Alemania, casi en el siglo XX. Max Weiterner, Kurt Kofler y Wolfgang Kohler fueron los tres alemanes que son estudiosos de esta teoría de la Gestalt. Decía, la mente es un todo organizado. El todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Es como te había comentado. Entonces, su fundamento filosófico de la Gestalt era eso, ¿no? El todo es más que la suma de sus partes. Rechaza de todas maneras a Wundt, ¿no? La forma de cómo lo percibe es, dice, no percibimos conjunto de elementos, sino unidades de sentido estructurados y formas, ¿no? O sea, en otras palabras, ellos no lo van a ver de un todo, sino tienen que verlo la suma de sus partes que está alterado para poder
hacer un estudio de tu mente, ¿no? Nos decía. Resolución de problemas, no R mecánica a estímulos, sino nueva configuración insight. Cuando nos hablamos del insight, hablamos de lo que hablamos. Han visto el caso, un ejemplo, un insight para la gestal era cuando se te prendía el foco, ¿no? Has hecho un insight, ¿no? Por ejemplo, uy, tengo un problema. Ya sé. Ese es un insight. Entonces, para él la resolución de problemas era un insight, ¿no? Mucho habla de eso. El estado mental del ser humano es muy complejo. Y si vamos viendo cómo hablan los autores que estamos viendo, eh, nos hablan muchos eh, aspectos de eso, ¿no? Ahora, acá hay un error perdóname de acá, psicoanálisis, el padre es Sigmund Freud, no es Weintraub. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, es la cuarta escuela psicológica que nos habla del estudio de la psicología, ¿no? Para el psicoanálisis decía mente, conciencia, lo más importante de esta es la inconsciencia. O sea, qué curioso, para, para Sigmund Freud no le importaba la conciencia. O sea, tú puedes estar pensando, pero no le interesaba mucho qué tan consciente eres. Entonces él decía, no, más estas escuelas, yo pienso que la inconsciencia del ser humano hace la mente o hace el estado mental y puede alterarlo, decía. Entonces ellos han estudiado mucho lo que es el inconsciente, más no la conciencia. ¿Qué nos dice el mentalista? A través de la mente se puede explicar lo que es y por qué lo hace la persona. Su teoría es la personalidad y comportamiento, así como la psicoterapia. Entonces, para Freud decía, por ejemplo, un ejemplo cómo él miraba el estudio de la mente. Él decía, yo me voy a avanzar mucho de lo que tú guardes en tu cerebro, de lo inconsciente, de lo que no recuerdes. Y gracias a esa teoría vienen los miedos, por ejemplo, los traumas, ¿no? Los miedos, los traumas, a veces son inconscientes. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo a las ratas, a los roedores, a los insectos, no sé, a animales quizás, y no sabes por qué los has tenido miedo? Y te pones a pensar, ¿por qué los temo? Sencillamente no lo piensas porque no te acuerdas, es porque hay cosas del pensamiento que tú lo guardas al inconsciente y lo censuras, pero cuando ves el estímulo fóbico o el estímulo que te genera miedo, el inconsciente pasa a ser consciente sin que te des cuenta. Entonces, por eso que el psicoanálisis hace un cambio radical a todo. No digo que todas las escuelas tengan la razón, porque todas las escuelas son importantes, pero cada uno ve su objetivo. Es como la religión. En la religión, cada uno ve su forma de cómo creen en Dios, ¿verdad? En la psicología, cada uno ve su forma de cómo ve la psicología y cómo ve su método de estudio, ¿no? O sea, cómo es su significado. Cada uno tiene sus diferentes fundamentos, pero para el psicoanálisis hace un cambio, porque ya no habla de conducta, no habla de conciencia, habla de inconsciente. Y si nos ponemos a pensar lo que él dice, sí, es verdad. O sea, el ser humano a veces tenemos miedos inconscientes y toda la patología dice que emocional puede transformarse inconsciente a generar enfermedades mentales sin que nos demos cuenta. Parte de la inconsciencia, según él, de un enfoque de estado mental psicológico, él lo decía, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis? Estructura de la personalidad. Habla de tres instancias funcionales. Dice que la conducta del ser humano se ve en tres: el ello, el yo y el superyo. ¿Qué dice la diapositiva? La diapositiva, el ello, que le conoce como el id, habla de instinto, sexo, agresión, donde hay placer, donde hay satisfacción, donde hay inmediato. En otras palabras, el ello es la parte más inconsciente, es la fuerza, porque eso también te va a influir mucho tu conducta a través de esa fuerza, pero es la fuerza que tú lo controlas, donde hay agresión, donde hay emoción, hablan de un placer. El ser humano tiene placer a todos, todo te genera placer. Ese placer nace del ello. Por ejemplo, a ver, es un ejemplo bien grande. Hay personas que se demoran, por ejemplo, en el baño, más de 3 horas.
Para el psicoanálisis, ¿sabes qué te dice? Que, que ellos, que las personas que están mucho tiempo en el baño, tienen su energía de placer hacia la parte anal. ¿Lo conocen? ¿A qué se refiere con eso? Eh, Dice, nosotros tenemos cuatro etapas: fálica, anal, ¿no? Eh, Gustativo y la diferencia del yo, ¿no? De esas cuatro etapas, de la etapa hay una parte de la fálica, se conoce el anal. El anal nos habla del placer por aspecto rectal, de un enfoque psicoanalítico. Entonces, hay miles de personas que demoran al baño porque se siente como una relajación, porque la energía que bota la conducta, porque el ello interviene, es lo que fomenta el placer. Entonces, el ello, parte de eso, es la parte inconsciente de tu persona. Es la parte donde hay las pulsiones también. Hay pulsión de agresividad, pulsiones, por ejemplo. eh, Ahorita les pongo un ejemplo de todos los tres para que me puedan entender, ¿ya? Pero más o menos para que quiero que tengan solamente el concepto. Si no entienden, ahorita con ejemplo lo voy a mejorar. El ello es la parte más inconsciente de tu yo. El yo, que dice ego, satisfacción racional de los deseos de ello, propio de la realidad. Cuando hablamos racional, habla de ti. Por ejemplo, si tú quieres correr porque tú te nace correr y lo quieres hacer, eres tú. Tu aspecto racional. No es inconsciente, ¿ah? Es consciente. Y tu super yo es la conciencia, lo moral. Para hacer un ejemplo en todo esto, ya, para no confundirlos, porque ya esto tiene más un enfoque más psicoanalítico y hablar de eso ya, uy, me voy a demorar horas y horas. Mejor voy a poner un ejemplo bien práctico. Si vemos a un niño, por ejemplo, que está acostumbrado a agarrar los lapiceros, agarrar los lapiceros de su compañero, va, por ejemplo, y vemos que ve a otra niña, ¿no? Ese niño que agarra el lapicero, cuando ve a la niña, le quita el lapicero, o la agarra a escondidas y lo utiliza. Lo curioso es que ese niño se lo guardó a su mochila y no le dijo a la niña que tiene su lapicero. La pregunta sería, ¿qué va a pasar internamente en la mente de ese niño? Para el psicoanálisis va a pasar tres cosas importantes. Primero, esa necesidad o ese placer por querer un lapicero para apuntar ha hecho una conducta de manera inconsciente, agarrar el lapicero y ir allá y tenerlo y guardarlo sin decirle nada. Ojo, al guardarlo sin decirle nada, ahí parte de la conciencia, del yo. El yo tiene esa conciencia, en este caso lo guarda. Pero va a aparecer una voz de tu conciencia diciéndote, cuando vas a tu casa y ya te la has llevado, le va a decir al niño, oye, eso no se hace. Lo que tú has hecho está muy mal. Entonces, tu super yo va a interactuar para que tú puedas este, eh, tener equilibrio a tu estado mental. Entonces, ese super yo como equilibrio va a buscar a contrarrestar al ello, porque el ello ha hecho la función. Entonces, y el yo va a decir, no, estás mal, y le va a decir a tu yo, no al ello, a tu yo, o sea, a ti, que tú eres consciente, te va a decir, oye, devuélveselo. Tú vas y le devuelves. Discúlpame, yo me lo llevé. Entonces, así funciona para el psicoanálisis la conducta del ser humano. Hay siempre un equilibrio de todos esos aspectos. Entonces, el superior también se reprime. El yo también se reprime. El ello. Entonces, todo tiene su factor patológico. Ya eso lo vamos a ver más adelante, pero ya en la siguiente clase, que vamos a hablar parte del psicoanálisis de ese tema. Pero sí, para que ustedes puedan ver parte de ese proceso, ¿no? Ahora, el otro es conflicto entre las tres instancias, resultado. Bueno, para el psicoanálisis nos hablaba de sueños, hablaba, sus temas de científico era trastornos neuróticos, mecanismo de defensa, sí, hay muchos mecanismos de defensa como sublimación, sustituir instinto por objeto, ¿no?
O sea, sublimación, por ejemplo, cuando una persona, mira, es un mecanismo de defensa, por ejemplo, para el psicoanálisis, ¿no? Mecanismo de defensa quiere decir eh, herramientas que tiene tu cerebro para defenderse a los ataques del yo o del super yo, ¿no? Tu yo tiene tus defensas y su defensa se va a proyectar de manera instintiva o emocional también. Por ejemplo, la sublimación. Por ejemplo, si una persona no sabe tocar guitarra, entonces, ¿qué va a decir? Va a sustituir esa guitarra y decir, como ya tantas veces que va a tocar la guitarra y no puede tocar la guitarra, se frustra. ¿Y qué va a hacer? Lo va a dejar y se cambia a piano. Entonces, hay personas que quizás se vaya a piano por el hecho que no puede tocar bien la guitarra. Entonces, cada vez que va a tocar el piano, este, no lo hace porque quiere, lo hace por frustración. Entonces cambia el objeto, o sea, sublima el objeto por otro objeto, ¿no? Por esa impotencia. Entonces, ahí ya se conoce como hay un mecanismo de defensa porque yo buscaba otro objeto para cambiar, sustituir el objeto que no puede manejarlo con otro objeto que quizás es más práctico. Entonces, parte de eso es ese mecanismo funciona en el psicoanálisis. Continuamos. ¿Qué es el psicoanálisis? Bueno, teoría desarrollada en el campo práctico médica, sí, mucho lo habla en la terapia, en la ciencia. Su objeto amplio son tres niveles de conciencia. Se habla de que hay un inconsciente, hay un preconsciente, hay una inconsciencia. En el inconsciente ahí están hablando de las experiencias reconocidas, o sea, en el inconsciente está tu yo, tú porque tú eres consciente. En el preconsciente está tu super yo, que es la conciencia, está entre consciente e inconsciente. Y en la inconsciente está tu ello, la parte que genera pulsión, agresión, emoción. Método de casos sujetos especiales. Bueno, su metodología es a través de la introspección retroactiva o retrospectiva. Sujeto relata su experiencia y remota al problema del origen. Para el psicoanálisis decía que si la persona descubría por qué tenía un miedo, en otras palabras, podía ayudarte a mejorarlo, ¿no? Entonces él tenía ese método en base a su metodología de intervención, ¿no? Bien, el conductismo. El conductismo, su representante es John Watson. Gracias al conductismo, nosotros sabemos por qué los seres humanos tienen conducta, por qué los seres humanos hacen acciones. Vamos a explicarlo más detalladamente. ¿Qué nos dice? Crítica al subjetivismo de escuelas anteriores. Habla de procesos mentales e introspección. O sea, critica. Acá no hay ni procesos mentales. No estoy de acuerdo también que hay introspección. Al contrario, el fundamentación más es positivista. Tampoco no le interesa que hay mente a Wu, ni por qué a Jens. Solo le interesa la conducta observable. En otras palabras, no le interesan los pensamientos de Wu, ni de Jens, no le parece importante. Para el conductismo decía, lo que más me interesa es observar la conducta humana. Gracias al conductismo en el año 1913 nos ayudó a comprender la psicología de un enfoque más observable. O sea, él, gracias a esa escuela, nos enseñó que los seres humanos tienen conducta y eso lo puedo observar. Mediante que lo observe, yo puedo interpretar qué está pasando en esa persona. Por eso que hablamos en la secuela de los famosos problemas de conducta, porque observamos, ¿no? Si nos ponemos a pensar, cuando un profesor dice, este alumno se porta de manera mal, tiene pésima conducta en el salón, es porque él lo ha observado, qué acciones hace esa mala conducta. Entonces, para el conductismo se basa solamente en la conducta del ser humano. No le importa los procesos mentales, no le importa lo que piensa, no le importa qué pasa en la mente, no le interesa. Lo que se basa para el conductismo, para John Watson, la conducta humana. Entonces, el conductismo de John Watson, método de estudio, que dicha conducta, el estudio de laboratorio con animales, o sea, ellos estudiaban a través de los animales cómo aprendían, cómo ellos aprenden, cómo les enseñan, cómo les enseñamos conductas, en otras palabras, que ellos hagan. Por ejemplo, han visto los perros que
van a las drogas, por ejemplo, huelen drogas, ya, utilizan mucho fundamento conductista y muchos estudios conductistas y métodos conductistas para poder enseñar esas conductas, ¿no? Porque recuerden que el conductismo se centra, pues una palabra, conductismo es igual a conducta, su método de estudio es conducta. Entonces, por esa razón es que se hizo muchos estudios. La introspección es inútil para el no considerar verlo de dentro, sino hay que verlo desde afuera, decía Jackson, Watson. Postulado del conductismo. Estudia la conducta en términos estímulo-respuesta. Hago un paréntesis acá. Él decía que todo ser humano va a tener un estímulo, por lo tanto va a responder. O sea, si yo te pincho con una aguja, tú vas a hacer esto. Ese es estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Entonces, eso se basa mucho el conductismo, desde el punto de vista. Su método científico es el estudio objetivo de eso. Hablaba también de una continuidad biológica entre hombre y animal. Decían que tienen un parecido, ¿no? No que el ser humano es parecido al animal, ¿no? Pero decían que el ser humano aprende igual como aprende un animal, decía. Si yo le pongo un estímulo, el ser humano también, un estímulo, pues si le pongo un estímulo va a aprender. Si nos damos cuenta, los niños también aprenden a caminar, ¿no? Pero también los niños aprenden a caminar a través de un estímulo, ¿cierto? Por eso pues sale de ese fundamento, ¿no? Hay maneras que el niño va a empezar a caminar de manera adecuada a través de estímulos. Critica mucho, críticas que sufrió el conductismo. Bueno, hablaba que si hablamos estímulo-respuesta no es algo objetivo, es muy determinante. Hablaba de ausencias, explicaciones teóricas, no hay mucha explicación de ese tema. Entonces, así también tenía sus críticas de conductismo, ¿no? Pero recuerden esto, mis queridas alumnas. El conductismo, su estudio es la conducta y cómo observaba estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Entonces, y eso si te das cuenta en el ámbito escolar, eh, hay bastante, ¿verdad? Yo le doy un estímulo y observo una respuesta. Entonces, de eso viene este fundamento. Otro de los representantes del conductismo es Skinner en 1904. También se coloca porque es muy importante también sus estudios que aportan mucho a la psicología. ¿Qué nos dice? Vuelta a la postura clásica de Watson, pero con nuevos conceptos técnicos y habla de un condicionamiento operante. El ambiente determina la conducta, premios y castigos. No hay mente ni libertad, ni mérito ni culpa. Ok, ¿qué nos hablaba Skinner? Skinner ya nos hablaba de un método operante, o sea, de una condición operante del ser humano. Un ratito voy a ver si no paró mi video. Al parecer, vamos a ver. Perfecto, está bien. Hablaba de un método operante. Decía que Watson nos decía que el ser humano, efectivamente, hay estímulo-respuesta, pero hay que agregarle más. Si el ser humano quiere aprender algo, tiene a tener dos valores más. Tiene que haber un premio y un castigo, porque esos dos pueden ser reforzadores o pueden ser extintores. Reforzadores o pueden extinguir también la conducta. Entonces, si utilizamos esos métodos estímulo-respuesta y le ponemos las dos variantes, premios y castigo, podemos conseguir nuevas conductas, decía. ¿No? Sí, pues, ¿no? Su método también es cierto, porque si nos ponemos a pensar, recuerden que los niños aprenden cuando premiamos, ¿se acuerdan? Cuando, no sé, ustedes, algunas son mamás, ¿no? Le damos un chocolate para portarse bien, es un premio, ¿verdad? O lo castigamos cuando se portan mal, le quitamos la tele, ¿cierto? De eso nace ese fundamento, de eso nace sus principios. Esa explicación es lo que nos da, se conoce como condicionamiento operante. El cognitivismo es otra escuela psicológica, pero más se basa en el procesamiento de información. En la PPT pueden ver input, cómo entra la información, teclado, ratón. En el ser humano se conoce como estímulo, cómo entra el estímulo. Nuestro cerebro, que es representado en una máquina, va a procesar, nuestro cerebro también procesa, la computadora procesa, nuestro cerebro va a procesar, por ende va a salir una respuesta, porque va a salir una información, puede ser por la pantalla, por la impresora, entonces ahora también va a salir una respuesta del cuerpo, ¿verdad? Entonces el estímulo viene, procesamos y da la respuesta. Es el enfoque cognitivista. Cognitivista tenemos a Jerome Bruner, David Ausubel,
son representantes. Subjetivo mucho habla de la cognición, lo cognitivo, en dos sentidos, restringido y amplio, decía. ¿Qué es restringido? El conocimiento. Se conoce como cómo el niño aprende, el aprendizaje y cómo almacena y cómo recuerda. El amplio habla de la actividad mental. ¿Qué sucede? Hablamos de la motivación, hablamos de la emoción. Entonces, recuerden esto. Restrictivo, cómo almacena, cómo aprende. Amplio, cómo motiva o cómo viene la emoción. La psicología retoma la mente y la conciencia. Su método no renuncia al método experimental objetivo si sigue rechazando la introspección. O sea, el cognitivista no acepta la introspección ni de Boone ni de James, pero sí observa la conducta externa, pero también va a observar cómo interfieren los procesos mentales. En otras palabras, sí, el cognitivista observa cómo se comporta el ser humano, pero también lo que más le interesa, cómo está procesando la información. De este fundamento vienen muchos enfoques en el aspecto educacional, ¿ah? En cuando hablamos cómo aprende el niño, ¿no? Cómo procesa. Entonces, su fundamento de ellos es todo eso. El conductivista, la analogía según un ordenador, ¿no? Se considera que la mente y el ordenador tienen un funcionamiento semejante. Grandes avances. La mente humana como sistema manipulador de símbolos representantes del mundo. Aplica reglas para transformar dichos símbolos. Principales diferencias. Carácter biológico del cerebro. Habla de neuronas más lentas y la mente cómo funciona como un todo. En otras palabras, nos habla el conectivista que funciona como la computadora, cómo procesa la información de un estímulo y cómo internamente al procesar hay neuronas que los recibe de manera lenta y va a procesar y va a empezar a funcionar. Entonces ya nos habla de un aspecto biológico, fisiológico, pero, pero desde el procesamiento de la información del cerebro con el medio ambiente. Humanismo es una escuela más fenomenológico porque va a observar lo que sucede, los fenómenos que pasa y que pasa en la mente. Nuestro primer dos representantes es Carl Roger y Abraham Maslow, los dos son muy conocidos por sus teorías. Se considera la tercera escuela frente a la psicoanálisis. La psicoanálisis es la segunda, la primera es el estructuralismo, el humanismo ya se conoce como la tercera escuela. Estudia la conducta, más no a la persona, ¿no? El conductismo, ¿no? Pero estos más proponen estudiar la persona en su forma sana, o sea, en otras palabras, para el humanismo le interesa el aquí, el ahora, o sea, qué le pasa al ser humano en estos momentos. O sea, sí abarca el aspecto mental, la conducta, pero no se enfoca mucho su estudio a eso. Se enfoca a ti, hacia el hombre, hacia el ser humano, cómo los fenómenos que suceden afuera, cómo te está afectando. Por eso hablamos de persona sana, o habla de personas, habla de persona no sana, como persona sana, ¿no? Entonces, cómo una persona sana no le afecta producto de los fenómenos. Entonces, todo eso es lo que va a abarcar el humanismo, ¿no? Tu aquí, tu presente, tu ahora, cómo te sientes, no mañana ni pasado, aquí cómo te sientes. Características principales, el humano como distintivo, sí. Diferencias radicales entre hombres y otros animales. Sí, acá hace una diferencia entre ambos. Salto cualitativo, no solo cuantitativo. Visión integral del individuo. La suma de las distintas funciones no explicar al ser humano. Habla del carácter intencional de la conducta humana. El hombre es libre y responsable, nos habla, ¿no? Se controla a sí mismo, no es gobernado por fuerzas internas, como dice el psicoanálisis, tampoco está de acuerdo con fuerzas externas, como dice el conductismo. No, más se centra en la salud de ti, ¿no? De tu mente, en tu visión positiva. La patología es una deformación de lo normal. O sea, en otras palabras, la fenomenología se basa mucho en el ser humano, qué pasa en su entorno, en su presente. No le interesa su conducta, ni cómo piensa, ni qué hace, no, solo cómo está en esos momentos internamente, el ser humano cómo se encuentra, su aquí, su ahora. El objetivo, la vida anímica humana, ¿sí? La vida anímica, por eso digo su presente, más amplio la mera conducta, englobar muchos aspectos que dejan fuera, sentido de la vida responsable, esperanza, amor, se refiere específicamente al hombre,
Su método es la autoobservación, que habla de la reflexión sobre la vida anímica propia, el heteroobservación, la observación de la conducta ajena. Sus dos métodos, cuando hablamos de autoobservación, no se basan mucho a qué está pasando interno, sino al cómo se ve y qué reflexión saca, ¿no? Eso más humanista, ¿no? Por eso le dicen humanismo, ¿no? Más humanista en esos aspectos. También habla de la heteroobservación, observación de la conducta, ¿no? A eso mucho se refiere. Bueno, acá hay una rama de la psicología. Hay psicología clínica, educativa, laboral y social. En la clínica es mucho, su enfoque es emocional. Eso en cómo la psicología abarca, ¿no? En lo educativo abarca dentro lo que se da en la enseñanza y el aprendizaje. En lo laboral, en la organización y productividad. En lo social, la interrelación individuo y sociedad. Todo eso realizan tratamientos, aplicaciones, estrategias, talleres, motivaciones o investigaciones. Todo eso nos da una rama de la psicología. Bien, entonces, ese es el primer intro de la introducción a lo que es la psicología. Un ratito vamos a hacer otra vez el, el esto, parece todo bien. Sí, todo bien. Sigue grabando, excelente. Continuamos. Bien, si ya sabemos qué es la psicología, hemos abarcado un poquito porque es bueno conocer un poco por conocimiento general, de psicología general, es básico. Vamos a hablar de autoestima, pues, ¿no? La palabra autoestima, como dije, se acuerda al inicio, autoquererse, autoamarse. Vamos a ver los conceptos. ¿Qué nos dice la autoestima? Nathaniel Branden, PhD, nos dice, la autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. O sea, nos dice que la autoestima nos habla de dos cosas, la capacidad de pensar, o sea, la confianza, habla, la confianza de nuestra capacidad de pensar y la capacidad de cómo nos enfrentamos hacia la vida. Mira, son dos conceptos muy interesantes. La confianza que nos dice en nuestro derecho a triunfar y a ser felices, el sentimiento de ser respetable y ser digno y tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias y alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos. La autoestima nos habla mucho de dos cosas que me gustó, confianza, capacidad de enfrentarnos, hablando de sentimientos de nosotros, de cómo nos respetamos y ser digno. Sí, es cierto, la autoestima nos abarca de un punto de vista hacia mí, ¿no? Cómo me siento, cómo me considero, cómo me respeto. Entonces, por ejemplo, la confianza va a mejorar mi autoestima, porque es cómo lo percibo hacia mí mismo, ¿no? Entonces, parte de esa confianza es muy importante dentro de la autoestima. Abraham Maslow, que lo hemos visto en una de las escuelas psicológicas, ¿no? Del humanismo. ¿Qué nos dice la autoestima? La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza, repitiendo el autor. Nos habla, tiene que haber confianza hacia uno mismo. Ojo, estamos hablando de nosotros mismos, porque autoestima, como dije, nosotros mismos nos estimamos, por lo tanto nos queremos, nos amamos. Esa es autoestima. Entonces, pero para que haya autoestima, tiene que haber un respeto y confianza hacia ti mismo. Abraham Maslow nos dice de esa manera. La necesidad de la autoestima es básica, sí es cierto. Todos tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás como deseo. Satisfacer esta necesidad de autoestima hace que las personas se vuelvan más seguras de sí mismas. El no poder tener reconocimiento por los propios logros pueden llevar a sentirse inferiores o fracasados. Como dije al inicio, ¿no? Y ahora Malo lo afirma. ¿Qué nos dice? Que la autoestima es muy importante porque nosotros tenemos la necesidad de ser aceptados por los demás y valorados por los demás. O sea, es como una necesidad. Entonces, la autoestima nos da o nos hace sentir valorados y aceptados con la sociedad. La autoestima
Al autoquererte, al autoamarte, al autorrespetarte, te da la confianza para poder enfrentarte hacia los demás. Entonces, como Abraham Maslow dijo, el poder tener reconocimiento por los propios logros nos puede llevar a sentirse inferior o un fracasado. O sea, al no poder, perdón, tener reconocimiento por los logros, nos puede sentir de manera fracasada. Sí, ¿quién ha visto eh, cuando, cuando vemos en las familias, ¿no? Y a veces golpeamos la autoestima de tal manera que, por la famosa, te ves gorda, ¿no? Te ves gorda. eh, o no puedes bajar de peso, estás una chancha. Entonces, cosas así, por ejemplo, porque eso no es un logro, ¿verdad? Ese es un insulto. Y eso nos va a generar golpear porque nos va a golpear a la confianza de nosotros mismos. Entonces, y ese golpe a la confianza nos va a generar, obviamente, que nuestra autoestima, o sea, el autoquererse, el autoaceptarse y el autovalorarse, nos va a sentir de manera negativa. Por ende, nos va a dar una precisión de que no valemos para nada o no nos quiere, no somos aceptados. Porque el ser aceptado y el ser amado es una necesidad básica para nosotros y sin eso no podemos vivir. Entonces, nosotros dependemos mucho de las sociedades. Entonces, parte de eso va a englobar lo que Maslow nos dice, ¿no? Entonces, sí es cierto. Entonces, ese deseo de ser aceptado y valorado es necesario para satisfacer la autoestima. Entonces, y eso también, como no cumplimos ese deseo, nos genera de manera positiva. Por eso que sucede en muchos casos de problemas de autoestima. Ojo, la autoestima, si no lo agarramos a tiempo, puede causar patologías, hasta puede llegar a, a tener problemas disfuncionales. Nos imaginemos un caso de una familia disfuncional que tiene hijos donde sus padres hay violencia, ¿no? ¿Cómo crecerá ese niño? Con la autoestima baja, ¿verdad? Porque el deseo de ser aceptado y valorado no hay. Por ende, como no cumple ese deseo, obviamente pierde la confianza de sí mismo y en este caso, obviamente, sus logros van a ser un fracaso. Y por eso que hay muchos niños en delincuencia, nacen con un producto de una autoestima baja, producto que ha sido golpeado cada momento, a cada instante. Entonces, la autoestima es muy importante para el desarrollo humano. Y estoy de acuerdo con lo que nos dice Maslow y con lo que nos dice Nathaniel Branden. Ahora, así como la autoestima, si sabemos que es autoquerernos, autovalorarnos, pues sí, si imaginemos la autoestima, saco mi autoestima de mi cuerpo. Ahora vamos a analizarlo de manera interna, a ver cómo funciona la autoestima internamente, ¿no? O qué pasa dentro. La autoestima también tiene componentes y se han estudiado mucho. Yo dije, ¿te acuerdas que cuando al inicio, ¿no? Que cuando nosotros tenemos la autoestima de manera alta, o sea, la autoestima va de manera hacia arriba, nos va a generar de manera positiva, pero si la autoestima va de manera hacia abajo, nos va a generar de manera negativa. Entonces, esos también problemas, si van de manera positiva, voy a tener más confianza, pero si la autoestima va de manera negativa, ya no voy a tener confianza, ¿no? Y es más, puedo tener problemas patológicos porque mi autoestima está siendo destruido, más no está siendo construido. Entonces, si nos ponemos a analizar la autoestima desde un punto de vista más objetivo, más profundo, la autoestima tiene estos cuatro componentes, estos seis componentes, desde un autoconocimiento. Mira cómo funciona la autoestima en nuestra mente. ¿Eh? Hablamos nuestro estado mental, cómo funciona nuestra autoestima y cómo se daña los componentes internos. ¿Ah? Mira, primero, la autoestima se divide en autoconocimiento. Sé cómo soy y me gusta. Hablamos de un autoconocimiento, o sea, cómo nos conocemos nosotros mismos. Mira, ese es uno de los elementos de la autoestima.
Nos habla de un autoconcepto. O sea, me gusta mi forma de ser. Autoconocimiento, ¿cómo nos conocemos? Un autoconcepto es cómo yo me estoy aceptando, o sea, mi forma de ser. Como tercer componente dentro de la autoestima está el autoevaluación. Reconozco mis errores, ¿no? O sea, cómo me autoevalúo, o sea, si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Luego viene el cuarto que viene a ser la autoaceptación. Me acepto completamente como soy, o sea, así soy, así me considero. Luego, quinto viene el autorrespeto, que se refiere respecto a mi forma de ser, ¿no? Ya hablamos de un autorrespeto, o sea, tú respetas cómo te llamas, tú respetas, por ejemplo, tú eres Juan, yo soy Juan, yo me respeto porque Juan es así, entonces yo me tengo que respetar a sí mismo, parte de la autoestima. Y al final llega a la autoestima, que soy feliz conmigo mismo. Todos esos 6 niveles es lo que conforma la autoestima, que puede crecer de manera hacia arriba o puede crecer hacia abajo. Ahora, ¿cómo funciona este mecanismo? Si viene una persona y te dice, por ejemplo, el ejemplo, te ves muy gorda, puedes bajar de peso, te ves horrible. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Primero, ¿cómo golpea? El componente va a golpear los componentes desde arriba hacia abajo. Y vamos a ver si la flecha va a crecer o a bajar. Primero, su autoconocimiento. Sé cómo soy y me gusta. ¿Cómo va a pensar? Pucha, soy un gordo, pucha, yo soy así, de verdad, me siento gorda, no, de verdad no, no sé, me veo horrible hacia los demás. ¿Cómo va a ser su autoconcepto? Su forma de ser, no, ¿sabes qué? Pucha, yo soy gorda y de verdad si salgo me van a insultar, me van a molestar. Y además ya mi mamá no me quiere, porque obviamente me veo gorda, por ejemplo, ¿no? Entonces, el autoconcepto, o sea, su forma de ser se está desarrollando de manera negativa. Eso está de manera, ojo, la flecha no estaría hacia arriba, sino la flecha estaría hacia abajo, ¿verdad? Autoevaluación, reconozco mis errores, ¿no? Eh, Se refiere, por ejemplo, ya pues soy gorda, pues así no voy a mejorar, ya pues ¿qué se hace? Pues así soy, nadie me va a querer y así me voy a volver. Y ya está empezando a tener una autoevaluación de ese estímulo negativo. Autoaceptación. Me acepto completamente como soy. O sea, su autoaceptación de manera negativa va a ser obviamente mal, ¿no? Va a decir, bueno, pues si no me quieren ya, pues bien o no. Igual yo también los voy a odiar a todos porque me están discriminando, ¿no? Porque soy una gordita y no me gusta. El autorrespeto. Su autorrespeto también se va a alterar de manera negativa. Por ende, su forma de ser va a ser distinto, porque ya no se va a respetar. Voy a comer más, voy a seguir engordando más. O de repente pasa la inversa. No come, no voy a comer más, no quiero comer más, no quiero porque no quiero engordar. Y comienzan los problemas de bulimia, anorexia o varias cosas porque no hay un autorrespeto, ¿me entiendes? Entonces, si te das cuenta, todo ese componente está creciendo. Por lo tanto, ¿la autoestima va a ser feliz? No, no va a ser feliz consigo mismo. Por ende, obviamente no va a lograr, no va a lograr su autofelicidad. En este caso, por lo tanto, su autoestima está de manera negativa. Esa flecha que vemos arriba estaría hacia abajo, ¿verdad? Más no hacia arriba. ¿Qué pasaría, pues, si pasa la inversa, no? Al contrario, todo el mundo le dice, por ejemplo, hay mucho amor, mucho cariño, le dice, hijo, yo estoy orgulloso de ti. El niño se va a sentir súper bien. Por lo tanto, su autoconocimiento, ¿cómo va a decir? No, pucha, mi papá me quiere, mi mamá me quiere. Ay, genial. Entonces, sí, ellos siempre me van a querer porque yo soy un buen hijo. Su autoconcepto, le gusta mi forma, le gusta cómo soy, yo voy a portarme muy bien, voy a cumplir lo que me dice papá y mamá. Su autoevaluación, pucha, no me puedo equivocar en nada. Y si me equivoco, le voy a decir la verdad a mi papá cuando me equivoque, porque él me tiene la confianza. Su autoaceptación, por ejemplo, va a ser distinto, ¿no? Su autoaceptación. Eh, como está feliz, como está bien, él va a decir, pucha, mañana voy a ir y voy a traer mis tareas,
¿no? Mis tareas a mi papá, voy a traer mis tareas a mi mamá. Entonces, por ende, como voy a traer mis tareas a mi mamá y mi papá, ya, entonces, para que siga siempre orgulloso de mí, porque ella me quiere. Hay una autoaceptación, siente una autoaceptación por su familia, autorrespeto también, ¿no? No va a querer equivocarse en nada. Por ende, porque tiene que cumplir porque se siente bien estando con su papá. Mira cómo se va alterando la curva de la autoestima y al final viene la autoestima. El niño se va a sentir bien, feliz, porque ha sido un halago que ha tenido. Entonces parte de autoestima, el componente va a funcionar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Bien, ¿cómo que influye en el nivel de la autoestima? Bueno, área social, sí, ahí hablamos que parte el sentimiento adolescente del niño, sobre las relaciones con los amigos, los contactos sociales que tiene él en su entorno. Área académica también puede alterar o puede afectar la autoestima, ¿no? El cómo qué piensa el estudiante, ¿no? Imagínense en la escuela, ver la parte, en la área académica, imagínate que esté con mala nota, golpear su autoestima, sí, pues va a influenciar esa área, ¿no? Esa área, ¿no? Porque obviamente una mala nota, un B, un A, se va a asustar mamá, ahorita voy a sentir la necesidad, obviamente, como yo necesito la necesidad de ser querido, afectado, eso puede alterar, ¿verdad? Por ende, la nota puede ser un factor que me puede bajar la autoestima, ¿no? Área familiar, la familia es parte de, es un entorno donde el niño se va a desarrollar, en este caso la persona se va a desarrollar y puede aumentar la autoestima como también lo puede bajar, ¿no? Y la imagen física indudablemente, ¿no? El aspecto físico, porque recuerden que las culturas ya están considerando hasta el mismo aspecto cultural, ¿no? Un chico bonito, una chica bonita es una chica flaca, o una chica que es gordita o llenita es chica fea o chico feo, ¿no? Entonces, todo eso, aunque ahora ya está cambiando, ¿no? Pero el aspecto físico y la imagen física va a influir en la autoestima de las personas. Entonces, en esas cuatro áreas va a estar la autoestima influenciada. Autoestima alta y autoestima baja. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, una autoestima alta dice usa intuición y percepción. Una autoestima baja va a usar prejuicios, ¿no? O sea, va a estar atenta. Ay, cuando por ejemplo, cuando tú agarras y tú le dices, "Oh, esa persona es mal trabajadora". Entonces, una persona con autoestima baja le va a decir, ¿me estás diciendo de mí? ¿O está diciendo de otra persona? ¿O te estás refiriendo a mí? Por ejemplo, ¿no? Usa muchos prejuicios. Es libre, nadie lo amenaza ni amenaza a los demás. Autoestima alta, autoestima baja, se siente acorralada, amenazado y amenaza a los demás. Es un síntoma de la autoestima baja y alta. Otro dirige su vida hacia donde cree, conviene y desarrolla habilidades. La autoestima baja dirige su vida hacia donde otros quieren que vaya, sintiéndose frustrado, enojado y agresivo. Autoestima alta es consciente de su constante cambio, adapta, acepta nuevos valores y rectifica caminos. Autoestima baja, inconsciente en cambio, es rígido en sus valores y empeña en permanecer estático. Autoestima alta, aprende y se actualiza para satisfacer las necesidades de hoy. Autoestima baja, se estanca y no acepta la evolución, no ve necesidades, no aprende, ¿no? Son síntomas de la autoestima baja y alta. Autoestima alta se aprecia y se respeta hacia los demás. Autoestima baja se desprecia y humilla a los demás. Autoestima alta tiene confianza en sí mismo y en los demás. Autoestima baja desconfía de sí mismo, sí, cierto, y los demás. Estos son ejemplos de autoestima alta y síntomas de autoestima baja. Entonces, obviamente, lo ideal sería que un niño crezca con la autoestima alta, porque esa es una herramienta para, como lo dije al inicio, para poder enfrentarse hacia los demás. Autoestima baja, no, no, el niño no puede crecer porque si no tendría todos esos síntomas. Ahora, si hablamos de autoestima infantil, eso pasa también curiosamente diferente, ¿ah? ¿Qué nos dice? La autoestima no es heredada, sino desarrollada a partir de nuestras interacciones con el entorno. Eso es cierto. O sea, como dije al inicio, ¿no? La familia es un factor importante para la autoestima, ¿no? Para que sea desarrollada. También el aspecto de educación. Ustedes como docente, el día que tengan un niño
también va a influenciar la autoestima. En otras palabras, la idea de la autoestima es siempre darle halagos, ¿no? Nunca darles golpes de autoestima, ¿no? A veces cuando mamá quizás castiga, el niño va a estar con la autoestima baja, ya no va a querer, va a estar triste. Entonces, porque siempre siente el deseo, como dije, de ser aceptado y de ser querido. Entonces, por ende, esto puede afectar la autoestima del niño. Entonces, siempre hay que halagarlo, ¿no? Siempre hay que halagar al niño, siempre hay que darle el elogio, porque eso va a ayudar mucho a la autoestima. No se preocupen por dar muchos elogios, es necesario. Por eso que la estima no es heredada, sino si es desarrollada. Entonces hay que desarrollarle siempre autoestima alta. Si ven ustedes a sus niños que están en el aula, hagan que todos sus niños de tu colegio, de su salón, salgan con la estima alta, ¿no? Te felicito. Estoy muy bien, estoy muy orgulloso de ti o muy orgullosa de ti, si es caso es profesora, ¿no? Te felicito por tus acciones. Todo eso te va a hacer al niño sentirlo muy bien y le vas a alimentar la autoestima emocional de tal manera que el niño va a tener un adecuado desarrollo, porque es parte básico, fundamental, porque estás construyendo, como dije al inicio, como rompecabezas su autoestima. Entonces hay que construirlo, más no destruirlo. Eso es lo ideal. ¿Qué nos dice? El contacto de forma afectiva, caricias, abrazos, palabras positivas, aliento, confianza son fuentes de autoestima. Básico, eso es lo que estaba hablando, ¿no? Básico para el niño hay que darle esto, ¿no? Siempre, siempre. Tanto lo ideal sería en la familia, cuando en la familia cuando castigan, sí, a veces castigan, están tristes, pero ya cuando después pasa su proceso y explica, siempre le dan ánimo, ¿no? Aliento, ¿no? Entonces eso va alimentando la autoestima. Obviamente eso no vamos a encontrar en una familia disfuncional, bien complicadísimo, ¿no? Parte de eso, porque la autoestima siempre lo van a golpear. En esta etapa los padres representan las personas más importantes, ¿cierto? Y con las cuales van construyendo su autoestima, eso es cierto. Mientras vaya creciendo tendrán como referencia a otros familiares, amigos, vecinos, etc. Sí, en todo momento la autoestima siempre se va a construir, nunca deja de armarse, siempre se va a estar armando con el proceso y con el contacto de los demás. Entonces siempre es la idea de que la autoestima se construya de manera adecuada en todos los ámbitos. La familia es básico para eso. Entonces es muy importante. La expresan mediante el juego y fantasía, eso es cierto. La autoestima en la adolescencia. ¿Qué pasa con el adolescente? A diferencia de la infancia, en esta etapa la autoestima está relacionada a tres aspectos claves. Atracción física, sí. Relaciones afectivas sexuales, correcto. Y exigencias escolares más complejas. ¿Por qué nos habla de los tres aspectos? Atractivo físico, sencillamente, ¿qué adolescente no se preocupa por su aspecto físico, por su rostro? Cuando se miran al espejo, se sale un grano y dice, ¡ay, mi grano, mi grano! Entonces, todo eso, la autoestima influye. Entonces, el aspecto físico en el adolescente es bastante notorio. Entonces, se nota esas tres áreas, especialmente el atractivo físico, básico, porque obviamente si un adolescente tiene un atractivo no agradable, obviamente se va a sentir mal al momento porque recuerden esto, que siempre recuerden esto, la autoestima es, no, el ser humano tiene una necesidad de ser aceptado y querido, es como necesidad. Entonces, si no hubiera esa necesidad, no existiría autoestima, pero como hay necesidades de esos dos cosas importantes, por eso que existe la autoestima. Entonces, el atractivo físico, yo pregunto, ¿cumpliría con la necesidad de ser aceptado y querido? Obviamente que sí. Para el adolescente es básico eso. Relaciones afectivas sexuales. Sí, también parte de eso, ¿no? Comienza las etapas del emparejarse con parejas, ver a la novia. Es otra etapa, ¿no? No es diferente como el niño, ¿no? Pero también influye en la autoestima. Parte de eso sí está relacionada. Exigencias escolares más complejas, sí, la vida escolar, la vida secundaria, la vida primaria, perdón, secundaria, es muy básico y muy importante porque esa vida influye mucho en la adolescencia. ¿Cuántos casos hemos visto que hay niños que se han suicidado producto de una autoestima baja? ¿Han visto el caso, por ejemplo, del joven que se tiró del tren eléctrico y se suicidó? Es increíble. ¿Tú te imaginas cómo habrá estado su autoestima para llegar a ese momento? Ha estado recontra bajo. Quizás ya tenía una patología, producto también de una autoestima eh,
no bien construida. Entonces, esos son uno de los efectos que causa cuando la autoestima no está bien fuerte, ¿no? Imagínate perder tan joven la vida, es increíble lo que ha pasado. Y eso ha pasado acá en el tren eléctrico, me parece, no me acuerdo de dónde, pero sí he visto en la noticia, ¿no? Este es un gran ejemplo para eso. Entonces, el ámbito escolar o la exigencia escolar es parte para influir dentro de esa autoestima en este caso. Quiero ofrecer un pequeño video, por favor, espero que se pueda escuchar acá. Quiero que lo escuchen, por favor. Vamos a subir el volumen. Un ratito, vamos a subir acá volumen. Espero que se escuche. Ya está. Vamos a ver si está grabando bien. Perfecto. Minimizamos esto. Ya, vemos el video. Ya. Aquí hemos visto un gran ejemplo de autoestima, ¿no? Un video muy interesante de vida. Mira cómo el papá, ¿no? Con ciertos detalles, el niño ha crecido con autoestima baja, ¿no? Y vemos ahí un concepto de cómo el niño, al crecer con autoestima baja, cómo va desarrollando para su propia vida, ¿no? Por eso que cuando mi papá le llamaba, no, no estoy interesado, no, estoy ocupado, tengo mucho trabajo, y papá, hasta el próximo año nuevo. Pero por otro lado, el papá cómo hizo el ayudarle de manera increíble a través de la alegría, a través de la risa, a los niños, ¿no? Y aumentaba la autoestima. ¿Ves lo importante que es la autoestima en tanto para las personas, para los seres humanos? Porque gracias a la autoestima es que nos podemos desarrollar adecuadamente. Entonces vemos cómo construye la autoestima el niño, cómo empieza a construir y se va dando en el video, ¿no? Muy interesante el video. Continuamos. Entonces, acá hay unos pequeños libros, llénate de ideas positivas y tus decisiones se harán más grandes y mejores. Acá yo les doy unos libros que les gustaría, les recomiendo, por favor, ahí lo pueden notar cuando van a ver la grabación. La inutilidad del sufrimiento, eso mucho convierte, ahí de qué trata, convierte un pensamiento en felicidad. Ahí está la autora María Jesús Alaya Reyes, si gusta lo pueden descargar en internet. Hay el poder del pensamiento flexible, descubre nuevas formas de vida, Walter Rizzo es una de ellas. Los límites del amor, explora los límites del amor sano y aprende cómo caer en el sufrimiento. Otra vez Walter Rizzo. Son libros muy recomendados. Si gustan, léelo. Eso ayuda mucho a comprender bastante la autoestima y poder entender cómo se desarrolla también, ¿no? Y bueno, mis queridas alumnas, esto es todo. Muchas gracias por la clase. En este momento seguramente ya se les va a subir. Más bien, por favor, como una tarea, tienen que hacer un resumen de todo lo que hemos visto, ya para que luego ya presentarle y podemos calificarle. Vamos a ver sus notas en ese tema. Por favor, hagan un resumen general de todo lo que hemos aprendido el día de hoy como parte de la tarea. Ya seguramente Luz de Círculo San Marcos ya se encargará en decirle más o menos parte de esa función, ¿no? Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente clase. Buenas a todos.